Resuena de ansia y de fervor, danos luz, danos luz, danos luz, danos luz. Miles en tinieblas llenas de pavor, piden luz, piden luz, piden luz, piden luz. A partir de este momento, damos inicio a una transmisión más. Somos Asamblea Cristiana de Cincinnati, Ohio. Prepárate para recibir un mensaje que edifica. Un mensaje que edifica. Siento que Dios me mostró cuánto a los ojos has entregado al Señor. Solo así tú tendrás. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Asamblea Cristiana de Cincinnati, Ohio. Quédate con nosotros y recibe bendiciones a través de la palabra. No te olvides de compartir nuestra transmisión en vivo para que cada vez seamos más recibiendo el mensaje. Damos inicio. Por eso la palabra de Dios dice, en Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a mirar cuidadosamente la palabra bendita de nuestro Dios. Vamos a mirar Romanos capítulo 10. Capítulo 10 de Romanos, versículo 8. Capítulo 10 de Romanos, versículo 8, dice así: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora entendemos, amado pueblo del Señor, vamos a ir al Evangelio de Jesucristo, escrito por Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Capítulo 15. Capítulo 15, versículo capítulo 16, y vamos a leer el versículo 15 y 16. 16, 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mas el que no creyere será condenado. La grande bendición de escuchar el Evangelio, la grande bendición de que el hombre y la mujer reconocen en su estado y vil pecador, que sin Cristo está muerto, que sin Cristo está perdido, que sin Cristo está en las tinieblas espiritualmente. Es necesario escuchar el Evangelio. Nuestros hermanos que van a bajar a las aguas, no sé en qué momento
entendieron que estaban desnudos, entendieron que estaban por un camino que conduce al infierno, entendieron que hay salvación en Cristo Jesús. Del momento que recibieron al Señor Jesucristo, fueron sellados con el Espíritu Santo. Sus nombres inscritos en el libro de la vida. Sus pecados fueron limpios con la sangre del Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! Han entrado a gozar de estos deleites. Por eso un gran hombre no entendía el Evangelio. Vamos a hablarlo. Vamos a mirar en Hechos capítulo 8 nuevamente. Capítulo 8. Capítulo 8. Y vamos a mirar muchos versículos ahí. Así tenemos que capítulo 8. Capítulo 8. Vamos a leer el versículo 26. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gata, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue y sucedió. Dice, él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, que el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que estuviese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Que en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Era un gran hombre, un hombre importante, pero no entendía. Dice: ¿de quién se trata? Te ruego que me digas de quién dice esto. Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. No cabe duda, se sentó y tomó su tiempo y dijo: en el concilio eterno se sienta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que el Hijo iba a venir a su vida, iba a venir a nacer, iba a venir a humanizarse, y vino a humanizarse y sufrió desde el momento que nació hasta llegar a la cruz del Calvario. ¿Cuál es la explicación? Y no queda nada. Usted puede ver, ¿cuándo le enseñó el bautismo? Pero dice la palabra del Señor, y le anunció el Evangelio de Jesús, le anunció el nuevo pacto, la enseñanza que dejó el Señor Jesús. Hermanos, sellado con la sangre del Señor Jesús. Hermanos, es hermoso este hombre. No cabe duda en él, y lo trae desde el capítulo 53, si no me equivoco, versículo 7 de Isaías. Como cordero
donde le traspasaron sus mismas manos y sus mismos pies, traspasaron su costado, abierto su espalda como surco que ha dado, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué este hombre importante, Felipe, se acerca y le explica a este gran hombre? Y él dice, entonces se le abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. 36. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el enojo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Él ya había recibido la instrucción. Él no estaba inocente, había recibido la instrucción. Y él dijo, yo voy a ser bautizado. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Nos hemos tocado, muchos nos ha tocado testimonios. Le dice, ¿puedo ser bautizado? A veces han recibido al Señor y están en unión libre, o sea, tienen su pareja, no pueden bajar las aguas hasta que llegan a la unión. Pero ese hombre nada le impedía. Pero vemos nosotros como que se adelantó, pero ahí estaba el predicador y con instrucción, y dice la palabra del Señor, versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Qué hermosa esa pregunta. Si crees al Señor Jesús con todo tu corazón, bien puedes bajar las aguas, bien te puedes bautizar. Y dice lo que miramos en Romanos 19:10. Dice, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, bendito y alabado es su santo y grande nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo acepto a Jesucristo con todo mi corazón. El aceptarle al Señor, mire, ¿cuántos aceptaron al Señor y un día le fallaron? No le aceptaron a nuestros hermanos, no le hicieron una promesa a nuestros hermanos, le hicieron una promesa a su Señor, al autor de la vida, y se han dejado. Pero esto es este hermano, esta hermana, que han entregado sus vidas al Señor, van a bajar las aguas. El Señor permite pasar esta noche, esta tarde, esta noche que mañana van a pasar al partimiento del pan. Miren, nos ha tocado, hay hermanos, hay hermanas, donde se han bautizado, estuvieron un tiempo en la comunión del partimiento del pan. Por ciertas debilidades le fallaron al Señor y llegan a una reconciliación, a veces llegan o están en pecado de fornicación o en unión libre, y llegan que se casan, más uno llega a la reconciliación y la hermana o el hermano llega a recibir al Señor y se bautiza. Y mire, la hermana o el hermano de hoy a mañana puede estar al partimiento del pan, pero la hermana o el hermano, mire, queda su tiempo de disciplina. Es hermoso. Alguien puede recibir al Señor hoy, puede bajar las aguas. Mire, han habido testimonios. Un día sábado alguien recibe al Señor Jesús, baja las aguas, no me debería estar al partimiento del pan. ¿Por qué? Es un mandato divino, hermanos, es un mandato divino, no es de nuevos hermanos, no es de su servidor. A veces se queda un tiempito, puede ser una semana, puede ser un mes, pero hermanos, hay respaldo de la palabra de Dios según el Evangelio de Jesucristo, según Mateo, capítulo 18, versículo 19. Si no se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa, no se hará. Hay una autoridad de parte del Señor a través de nuestros hermanos, a través de los ministros o de los ancianos de la palabra
Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en el Soto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hechos capítulo 16, rapidito, está rapidito, breve, porque para nosotros vivimos el tiempo aquí es rápido. El capítulo 16 de Hechos, versículo 25, con la ayuda del Señor, 16 y 25, dice la palabra de Dios. 16, 25 de Hechos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se lo a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamaba a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí narra muchas cosas aquí. Terminamos nosotros la palabra de Dios, lo hemos leído en minutos anteriores, donde dice la palabra, y le hablaron y le hablaron la palabra al Señor, a él y a todos los que estaban en su casa. Le hablaron del Evangelio. Hubo un tiempo, hermanos, nos hemos sentado con hermanos, con personas hasta 12 de la noche, nos hemos sentado a platicar y piadosamente enseñamos la palabra del Señor. Dice, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué hermoso es la palabra bendita de nuestro Dios. Usted y yo descansamos en la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, dice, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué alegría de nuestros hermanos que van a ser sometidos en la. Es un mandamiento divino, no es de hombre. Mañana van a pasar el partimiento del pan, y este es mandamiento divino, está en el nuevo pacto. Por eso Romanos 6:17, la palabra de Dios dice: pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y la palabra de Dios dice: así que todas las veces que comieren de un pan y beber de una copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Alguien que está platicando en tu corazón, que si Él es más importante, que si tu voluntad es lo tanto. No, todo está encerrado en el nuevo pacto y no hay mayor ni menor. Todo vale la sangre de Cristo. Aquí mismo vamos a considerar este capítulo 2. Capítulo 2, porque el tiempo es breve. Capítulo 2 de Hechos, versículo 41. Dice, capítulo 2, versículo 41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados,
tratarle. Usted no está poniendo atención, oyentes. Su mente está divagando, el trabajo del enemigo. Usted tiene una conciencia. Sabe cuando usted está haciendo las cosas bien, usted está contento. Su conciencia lo defiende. Pero cuando está haciendo las cosas malas, usted sabe su conciencia que las cosas las está haciendo mal. ¿Cuánto más? ¿Qué? ¿No sabe usted que Dios es poderoso? Hace sonreír sus ojos sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. Él es poderoso para matar un bien y infierno. En este momento, tenemos los hermanos de Cincinnati. ¿Quién dijera la gente que no conoce a Dios que en el mes de agosto tiene que soltar una fe en lugar de bien? A ver qué está ahí para usted. Usted y yo decimos gracias, Señor, porque dicen que hay que darle gracias en todo. Dios es ayer, hoy y siempre. Bendito es el nombre de Dios. Mire, ahora se caliente, se ríe, se caliente, se ríe. ¿Pero qué vamos a hacer? Estamos contentos. ¿Creen que si me va a ver porque se le manda uno? No reconoce usted a su creador. ¿Ha pensado usted cómo trabaja nuestro cuerpo? ¿Cómo nos hizo nuestro Dios en el vientre de nuestra madre? Lo hemos visto, mire, recibir a nuestros bebés. Lo hemos visto nacer. Y mire, gran impresión me ve Rodrigo, más alto que yo. ¿Cómo hace crecer nuestros miembros, nuestros huesos, nuestras arterias, nuestras venas? ¿Cómo es nuestro Dios? Usted va a rechazar a nuestros Señor. Mire, estos varones reconocieron a Jesús, al Salvador del mundo. Dice la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraron en acoger los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire, tal vez sus hermanos se van a pasar a las aguas, no eran nuestros hermanos. Mire, ¿cuántos estamos aquí? ¿Qué hay en los periodos de Honduras, de México, de Guatemala, de otros países? Y somos hermanos, nos abrazamos, nos han unido la sangre de nuestro Señor. Hermanos que van a pasar a las aguas, bienvenido a la familia de la fe. Gracias al Señor en esta hora. Aquí por llegar el tiempo de fe, vamos a escuchar los mensajes de lo que se ha dado a nuestra alegría. De nuestros corazones. Amén. Amén. nos habla del Creador acerca de nuestros
cosas que no se ven, que no están a nuestro alcance, que nosotros tomamos. Pero sí, en este texto sagrado que tenemos, se nos está hablando de las cosas que se ven. Primero, tenemos aquí, dice que el Espíritu de Dios, o sea, Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Parece que el agua no tuvo un principio. Cuando miramos aquí, los cielos de la tierra dicen que luego crearon los cielos de la tierra. Y luego llegamos al capítulo al libro de Isaías, el libro de los Salmos, dice en la Escritura que Dios dijo y existió. Dios habló y fueron hechos. Bueno, fue Dios que fue ordenando todo. Aquí, hermanos, personas, parece que el agua ya estaba, pero no, Dios fue el creador de las aguas. Tenemos las aguas aquí. ¿Por qué estamos hablando de las aguas? Porque nuestros hermanos van a pagar las aguas. Y usted puede preguntar, jóvenes, que dice, ¿por qué? ¿Por qué los creyentes, por qué los evangélicos, a veces se nos llaman las personas? ¿Por qué ellos, ustedes, se meten al agua? Algunos en forma de curiosidad, otros en forma de burla. Pero estamos mirando, hermanos, personas aquí. Dice que el Espíritu de Dios está sobre la faz de las aguas. Vamos a ir leyendo para entenderlo. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y sepárase las aguas de las aguas. Miren lo que Dios está haciendo con las aguas. Tenemos que mirarlo cuidadosamente y creer lo que está revelado en este hermoso libro, estas porciones reveladas de Dios para nosotros. Dios dice que empiece a hablar con las aguas. Él dirige la palabra y dice, sepárense las aguas. Y a la voz de Dios se separaron las aguas. Una parte se elevó y otra parte se quedó hacia abajo. Hay una abertura, la parte de arriba y la parte de abajo. Aguas arriba y aguas abajo. El Creador ordenando conforme a su sabiduría, su poder, separó las aguas. Vamos a seguir leyendo. 7. Hizo una expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, que estaban sobre la expansión y fue así. Hay las divisiones que Dios está haciendo, una separación. Y vamos a mirar con las aguas que se queden abajo, las que se queden abajo. Otra oportunidad hablaremos de las aguas que se queden arriba. ¿Qué sucedió con las aguas que se queden arriba? Pero vamos a mirar las aguas que se queden abajo, versículo 8. Y llamó Dios a la expansión de los cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dice que las aguas de arriba se llamó cielos.
lo crió con su hermosa palabra y dijo, descúbranse o sepárense. Y así sucedió. Dice que las aguas que estaban abajo se volvieron a dividir. Una parte se hizo tierra, otra parte siguió siendo aguas. Y a lo seco le llamó tierra, y al resto de agua le llamó mares, tal como lo conocemos hoy. Ahora, hermanos, de aquí entendemos muchas cosas. Y no es difícil de entender. Jóvenes, niños que ya no saben a discernir, no es difícil de comprender lo que Dios tiene revelado en este libro. Ahora está la reunión de aguas y tenemos la tierra. Y no voy a seguir leyendo, pero empiece el Señor hablando, ordenando en cuanto a la tierra. Dios manda a la tierra que produce semilla. Y de la misma tierra Dios manda que haga las bestias. Y en cuanto al hombre, Él toma parte de la tierra para formar un hombre. Tenemos ese origen nosotros, como Dios nos va ordenando, nos iba ordenando. Vamos a declararlos aquí, vamos a leer un pasaje en la carta de Pedro, por favor, en el capítulo 3, de la segunda de Pedro. Estamos hablando del agua, hermanos. Nuestros hermanos van a bajar a las aguas. Veamos que no haya duda en su corazón. ¿Por qué bajar a las aguas? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué se hace? Entonces vamos a leer aquí. De hecho, vamos a regresar a Génesis de nuevo. No pudiera de Génesis. Capítulo 3 de la segunda de Pedro, versículo es 5. Hay personas que tienen diferente creencia en cuanto a la existencia de las cosas, de los cielos, de la tierra y del hombre, de los seres que habitamos en la tierra. Hay tenemos diferentes creencias. Pero estamos mirando la revelación divina de Dios. Dios, miramos que Génesis viene ordenando, criando. Ahora tenemos aquí 3:5 de segunda de Pedro. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Ahora el Espíritu Santo en boca de Pedro nos está diciendo, es la revelación de Dios, que dice que detrás de toda la creación está la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso la carta de Hebreos 13:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Voy a leer rapidito a nuestra memoria otra vez lo que leímos en el capítulo 1, 16 de Colosenses. Por él fueron creadas todas las cosas. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el creador de todas las cosas. Dice por su palabra. Bien, vamos a regresar al libro de Génesis. Dice que Dios, en su sabiduría, en su plan eterno, ordenó, dice la
tan grande como lo tenemos revelado en el capítulo 1 de Génesis. Ya lo leímos en el texto, que fueron hechos por la palabra de Dios, que proviene del agua. Entonces del agua vienen muchas cosas, todas las cosas visibles, los árboles, las personas. Porque así está revelado lo que estamos leyendo. Es el medio que Dios usó para hacer lo visible. Vamos a pasar ahora al capítulo 7 de Génesis. Capítulo 7 de Génesis. Son muchos textos que quiero mencionar, pero si alcanza el tiempo. Nosotros, hermanos, ya miramos que nosotros, en un sentido, venimos del agua. ¿Por qué del agua? Ya lo leímos. Dios dijo, descúbrase lo seco. A esa reunión de aguas, descúbrase. Y se descubrió. Pues la tierra. Y de la tierra dice que Dios tomó el polvo de la tierra y formó al hombre. Entonces del agua, miramos que viene saliendo vida. No le estamos mostrando crédito solamente al agua. Ya lo leímos que Dios es el creador, lo está haciendo con su palabra, pero usa el agua para ir acomodándolo todo en su lugar. Es la sabiduría de Dios, que no alcanzamos. Solamente es dando mi parte que alcanzamos a entender. Pero creemos que la grandeza de Dios, de cómo Él lo ha hecho, es maravilloso. Por eso David dijo, estoy maravillado, no lo puedo entender, porque la obra de Dios es tan grande. Ahora, vamos al capítulo 7. Porque recordemos, hermanos, personas que desde Adán hasta Noé hay un periodo de tiempo grande y el hombre se rebeló en contra de Dios. No quiso andar por la justicia, la ordenanza de Dios, se rebelaron en contra de Dios. ¿Qué hizo Dios? Dice que Dios usó las aguas que se quedaron en la tierra, la reunión de aguas, y tuvo que usar el agua que estaba en el cielo para juzgar al hombre. Vamos a ver capítulo 7, versículo 18. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después se fueron cubiertos los montes. Hablemos del monte más grande, es el Everest. 15 codos más altos subió las aguas. Es el más alto que se conoce hasta el día de hoy. Las aguas volvieron a reconocer su lugar al mandato de Dios. No fue casualidad, al mandato de Dios. Dice que las aguas se rompieron las cataratas del cielo y las fuentes del abismo brotaron y la tierra quedó sumergida. Las aguas cubrieron todo. Otra vez Dios, miramos que Él vuelve otra vez. En el libro de los Salmos dice que al soplo del Omnipotente cubrieron las aguas. Dios quiso que cubriera las aguas para juzgar el pecado que habían cometido los hombres. Y luego abrir un nuevo periodo de tiempo. Preguntaríamos a Noé, porque Noé es el hombre que conoció la parte de atrás y la de enfrente. Noé puso ese capítulo de ese tiempo. Noé tenía en su memoria las cosas pasadas
pasar, orar y luego empezar otro comienzo. Dice que Noé pasó del arca, se alegró grandemente con su familia. Lo primero que hizo él es adorar a Dios, empezar una nueva vida. Vamos a pasar al libro de Levíticos, capítulo 12 de Levíticos. Hermanos, siempre hermanos, miramos nosotros que cada vez que el Señor nos sale las aguas, va a haber un nuevo comienzo. Entonces, ¿por qué Dios dejó el mandamiento de bajar las aguas, de ser sepultado? Vamos a mirar aquí en algo más, en el capítulo 12, versículo 1. A lo que vamos a ir diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmundo 7 días. Conforme los días de su menstruación, será inmunda. Y el octavo día se circuncidará el niño. 4. Mas ella permanecerá 33, purificando de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diera a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 60 días estará purificándose de su sangre. Vamos a quedarnos aquí. Dentro del pueblo de Israel, hermanos, los judíos en cada sinagoga, aquí en Atlanta, donde están ellos, siempre tienen una piscina para las mujeres que están en su periodo. Pero aquí tenemos, dice que cuando la mujer, la madre, dé a luz un hijo varón o una hija, se establece, Dios establece, y dijo el Señor, que la mujer tenía que sumergirse en las aguas. Se llamaba purificación. Pero esa purificación era sumergirse en la piscina, bajo las aguas. ¿Por qué la madre tenía que bajar a las aguas? Lo que estamos mirando aquí es una nueva criatura. Un nuevo ser humano ha entrado a este mundo. Viene un comienzo de vida. Y es la madre que se purifica. No es el bebé o la bebé. Es la madre que se purifica. Y uno preguntaría por qué Dios mandó a Israel que se hiciera de esta manera. Hay misterios tan grandes que no alcanzamos a entender. Y el mismo pueblo de Israel, que muchos se han entregado a leer la Biblia de día y de noche, como está escrito en el libro de Josué, me han dicho a ellos, hay mandamientos que Dios no nos da la respuesta. Por ejemplo, dicen ellos, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y luego dio la respuesta, para que se alarguen los días de tu vida. Ahí está la respuesta. Y ahora, ¿por qué se purifica? La madre. Entonces, hermanos, era necesario el agua cuando había un nuevo nacimiento. Cuando una nueva criatura venía a este mundo, Dios dijo que la madre se tenía que sumergir bajo las aguas. Se empezaba una vida, un bebé, un niño que había llegado y empezaba la vida. Hay un comienzo. Con el tiempo, hermanos, no da. Pero pasamos acerca de los leprosos, lo mismo sucedía con los leprosos. El leproso era una enfermedad que caía sobre su cuerpo, del hombre o la mujer, y tenía que ser separado. Y si la lepra se paraba y ya no corría, era declarado
Pero las aguas siempre estaban constantes al comienzo de la vida. Vamos a pasar al Nuevo Testamento ahora, hermanos. Lo que ha sucedido hoy, hermanos, de verdad, vamos a mirar el capítulo 3 de Juan. Todos nosotros los hombres, los hermanos y hermanas que estamos en comunión, el día que aceptamos al Señor Jesús, empezamos a caminar como una nueva vida. Hubo un comienzo, como los hermanos que aceptaron, no sé qué día aceptaron los hermanos que aceptaron, se entregaron voluntariamente. A través de la palabra del Señor Dios, fue obrando en el corazón de ellos, y ellos entendieron que debieron ver el expresado triste y vil en el pecado. Y entendieron el llamado de Dios en el Evangelio. Y como leímos en el primer mensaje, 10:17 de la palabra, se entregaron y el corazón a aquella forma de doctrina. La doctrina del Señor es el pacto que Dios ha hecho para que el hombre vive bajo el pacto de Dios. El hombre no hace pacto con Dios ni la mujer, no es este pacto, hermanos. Nosotros de corazón nos hemos entregado de corazón. El nuevo pacto es del Señor, el antiguo pacto es del Señor. Por eso, Dios, cuando Israel pecó, le dijo: ustedes han abandonado mi pacto. Nosotros no hemos hecho un pacto con el Señor, porque dice que Dios es hombre. El hombre con el hombre es un pacto. Pero dice que Dios no quiere jurar por nadie más por él mismo. Y es un pacto, una forma de enseñanza para la vida de nosotros. Y lo firmó con su preciosa sangre. Y nosotros, cuando entendemos esa doctrina, los mandamientos del pacto del Señor, nos entregamos de corazón voluntariamente. Solamente de corazón aceptamos y nos entregamos voluntariamente a servir al Señor. Rapidito voy a leer aquí, el tiempo ya se fue. Había dicho capítulo 3, solamente un versículo que vamos a leer. Versículo 3, 3. Respondió Jesús, dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, hemos experimentado un nuevo nacimiento. Nosotros por acá las aguas somos nuevas criaturas delante de Dios. Aunque tengan una edad grande, pero el momento que venimos al Señor, dice la Escritura que somos nuevas criaturas. Hay un comienzo de aquí hacia adelante. Y ese comienzo está ordenado por Dios. Estamos llamados a vivir en obediencia a Dios. No hay de regresar. Hemos prometido servirle y ahora entra un comienzo. A veces no entendemos por qué las aguas. Estamos mirando que el hombre es necesario que nace para ser parte de esa nación que Dios ha comprado con su sangre preciosa. Terminemos el capítulo 6 de Romanos. 6 de Romanos. Versículo es 4. El Señor murió. Cuando Él murió,
Pero ¿quién es creyente? Vamos a leerlo aquí. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hay muchas cosas, como dije, acerca de Noé, las cosas viejas pasaron, la generación del pecado, y él empezó una vida nueva después de salir de las aguas. También nosotros, dice que nosotros, cuando aceptamos al Señor, somos puestos juntos en la cruz. Pero cuando bajamos de las aguas, así como Jesús resucitó para la gloria del Padre, dice que el creyente para andar una vida nueva en obediencia a Dios. Y que hermanos, se van a bajar a las aguas. Ha comenzado una vida nueva en la vida de ustedes. Y les han prometido ustedes servir al Señor. Estamos llamados a vivir en la justicia de Dios, en obediencia a los mandamientos. Y al bajar a las aguas, vuelvo a repetir, no alcanzamos a entender todos los misterios. Pero bajar a las aguas no es para sacarle foto, no es para echarse un baño, no es para que la gente lo mire a usted. No. Dios diseñó de antemano y quedó establecido en el pacto que los hombres y las mujeres que iban a oír este mensaje y lo iban a aceptar, su compromiso es delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo vemos, pero el hermano que lo va a ejecutar el acto, el hermano va a pronunciar en el nombre del